Bueno, antes de que te pase a comentar las distintas estrategias que podés poner en práctica hoy para convertirte en una persona respetable, las cuales me emocionan bastante de contar porque son aspectos de la personalidad que uno puede desarrollar y que van a cambiar completamente la mirada que el otro va a tener sobre vos, pero más importante, la mirada que vas a tener sobre vos mismo. Y son súper importantes de desarrollar. En fin, antes de pasarte a comentar todo esto, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta que son extremadamente básicas, pero que engloban todo este tema. Primerísimo que nada, tienes que aprender a respetarte a vos mismo. Porque si ni siquiera sentís un respeto real por tu persona, no vas a poder imponer respeto ni demostrar que te respetás. Por lo tanto, las personas no se van a preocupar por respetarte justamente. No vas a poder poner límites y la gente te va a pasar por arriba. Entonces, primerísimo que nada, know your fucking worth, baby. Si ni siquiera vos sabés lo que valés, nadie te va a valorar. Si no tenés confianza en vos mismo, que es un video totalmente aparte, el cómo construir una confianza en uno mismo, que va muy de la mano con esto, que viene después de este video. Si no te valorás, si no te cuidás, si no te tratás con amor y con respeto, es muy difícil que los demás te vean como una persona capaz de tomar buenas decisiones, porque ni siquiera lo estás haciendo con vos mismo. Entonces, se van a querer aprovechar de vos o se van a pasar el respeto por ya saben dónde, ¿no? Entonces, esto por un lado, aprender a respetarte a vos mismo, a cuidarte, a darte amor, a escuchar a tu cuerpo, aprender a ponerte primero. Y segundo punto básico de la vida, si querés que te respeten, tenés que respetar a los demás, ¿no? Me siento mi abuela diciendo esto, pero cuando las personas sienten que sus opiniones, que sus sentimientos, que sus derechos son valorados, cuando se sienten escuchados, van a querer devolvértelo de la misma manera. Y puede parecer demasiado simple lo que estoy diciendo, pero la realidad es que cuando uno está delante de una persona realmente respetuosa, uno se sorprende. Al menos en Latinoamérica creo que estamos bastante acostumbrados a que quizás la gente muchas veces no te trate con respeto realmente. Como que quizás las interacciones suelen ser como muy así nomás, de alguna forma. Pero en fin, lo que quiero decir es que vas a recibir lo que das. Entonces, simplemente ser respetuoso con los demás. Pero ¿cómo es que hacemos todo esto, no? ¿Cómo hacemos para lograr una buena relación con nosotros mismos y realmente respetarnos? ¿Y cómo hacemos para que los demás también se sientan respetados? Bien, si te tendría que decir una sola cosa en el mundo, probablemente sería esta. Es de lo más importante que podés hacer por tu vida. Y es que tenés que incrementar el valor de tu tiempo. Cuando vos tenés mucho respeto por vos mismo y te valorás mucho como persona, por lo tanto valorás tu tiempo, que es lo más preciado que podemos tener. Escuchen bien, las personas de baja calidad y las experiencias de baja calidad se eliminan. Es muy importante que aprendas a ser selectivo con las personas y con las experiencias que permitís entrar en tu vida, porque no todas las personas y no todas las experiencias son dignas de tu tiempo. Entonces es importante que aprendas a identificar a las personas y a las experiencias que no te aportan ningún valor, ningún beneficio, y que aprendas a eliminarlas de tu vida o al menos a tomar una distancia. Muchas personas en este mundo pueden ser lamentablemente súper tóxicas y pueden criticarte constantemente, juzgarte sin conocer realmente quién sos, manipularte, desmotivarte, quitarte las ganas de vivir, o pueden tratar de todo el tiempo tratar de quitarte más de lo que realmente tenés. Las típicas personas que quizás les das la mano y te agarran el brazo, ¿no? O quizás personas que no están haciendo absolutamente nada de tu vida, no sé, vos llamalas. Y quizás vos todavía seguís ahí, dándole tu tiempo y tu energía a esta relación que realmente no te está aportando nada. Y yo entiendo que esto puede ser súper difícil, porque a veces esta relación de mierda puede ser literalmente tu propia madre, o puede ser tu familia, o puede ser un amigo muy cercano. Pero tenemos que aprender a tomar distancia si esta persona solo nos trae negatividad. Porque vos, que sos una persona que tiene desarrollado el respeto por sí mismo, no tiene apegos por las personas.
Porque estás tan completo en la vida. Estás dedicado a tu negocio, estás dedicado a crecer espiritualmente, estás dedicado a viajar, estás dedicado a divertirte, que estás ocupado. Y este tipo de cosas son las que realmente te dan la energía y la felicidad para seguir adelante. Y toda esta energía no se la vas a estar dedicando a alguien o a algo que no te aporta nada. Y de esa manera todo va a poder seguir estando bien y vas a poder seguir creciendo. Y de la misma manera, al igual que con las personas, hay muchas experiencias que, en vez de ser enriquecedoras, pueden simplemente quitarte tu tiempo y quitarte tu energía. Pueden ser actividades que no te apasionan y que tampoco te llevan a ningún lado. Pueden ser simplemente distracciones innecesarias que utilizás para ahí escapar de tu vida miserable. Y yo entiendo que esto se lo pueden tomar súper personal y les puede redoler y dar bronca, pero a veces el dolor y la bronca son un gran motivante realmente. Yo trato quizás de ahí de pincharles un poquito el corazón para que quizás les dé un golpe de realidad. Y es que si estás en un momento miserable y simplemente te vas a poner a scrollear en TikTok, bueno, estás reemplazando un momento miserable por otro más miserable todavía. Y la realidad es que tienes que llenar tu vida de experiencias que realmente sean enriquecedoras y que entonces puedas transformar ese momento miserable que estás teniendo. Entonces es importante que aprendas a desapegarte de estas personas y de estas experiencias negativas para que entonces puedas enfocarte en aquellas que sí son enriquecedoras y que sí son valiosas. Si te rodeas de personas de alta calidad y de experiencias de alta calidad, ahí es donde realmente podés florecer, ahí es donde realmente podés crecer, aprender y desarrollarte como persona. Y como consecuencia de todo esto, el respeto que vas a tener por tu persona va a incrementar muchísimo. O sea, realmente te vas a empezar a sentir invencible porque sabes que todo lo que te estás proponiendo lo estás logrando y te estás demostrando que podés, que estás dejando de lado todo lo que no te hace bien y todo lo que no está aportando nada. Y los demás se van a morir por estar al lado tuyo porque saben que no van a obtener todo lo que ellos quieran de vos. Y si están en tu vida, se van a sentir súper orgullosos de estarlo. Y van a seguir manteniendo un respeto con vos, porque saben que no tienen otra opción. Vos no vas a aceptar gente que no te trate con el respeto que te mereces. Entonces, identifica cuáles son estas personas e identifica cuáles son estas experiencias que no te están aportando y toma una distancia, alejate y empezá a hacer espacio para alguien o para algo mejor. Y si es una persona que quizás no podés quitar de tu vida de alguna forma, bueno, quizás sea tu trabajo enseñarle a ser mejor. Y creo que en estos casos la mejor manera de enseñar es demostrándolo con nosotros mismos. Que los demás vean cómo nosotros nos tratamos. Y esa creo que es una buena forma de demostrar cómo ellos es que nos tienen que tratar. Porque como decía antes, yo entiendo que hay situaciones o personas específicas que quizás nos hacen mal diariamente y de las cuales, a pesar que esto sea así, es muy difícil desapegarse. Como por ejemplo quizá de tu familia. Pero cuando empezás a trabajar en vos mismo y en darte amor a vos mismo, empezás a pensar en más grande. Y simplemente estas cosas como que se terminan haciendo solas. Porque no vas a tolerar ciertas situaciones o ciertas actitudes que te impiden crecer o que te desmotivan. Y que apliques esto a tu vida realmente vuelve loca a la gente. Es súper atractivo que te pongas a vos primero de esta manera y realmente la gente te va a respetar y va a querer estar alrededor tuyo. En fin, valora tu tiempo, fíjate las personas, las experiencias en las que estás gastando tu tiempo, ¿ok? Pasemos a otro punto, que es aprender a decir no y es aprender a establecer límites saludables. A ver, yo creo que estamos educados de una forma en donde nos súper cuesta y nos súper duele decir que no. Por la simple razón de que siempre estuvimos obligados a decirle que sí a todo. No teníamos realmente opción. Uno tenía que, obedecer a su tutor y no podías decir que no. No sé, yo me acuerdo que capaz era súper importante ir a comer con la familia y si yo decía que no quería ir,
nada, se pudría todo. Yo me acuerdo ahí, mi viejo se re enojaba conmigo, tipo, no, pero ¿cómo que no querés venir? Pará, boludo, todo el tiempo, boludo, si no quiero ir, ¿qué pasa? Entonces creo que estamos acostumbrados a que cuando uno decía que no, la otra persona se enoja, se decepciona, no acepta que vos no querés. Y uno no quiere pasar por esta situación de mierda, ¿no? Por miedo a pasar de vuelta por estas cosas, a uno le cuesta decir que no. Y a pesar de que seamos personas adultas y podamos tomar nuestras propias decisiones, como que sigue habiendo algo ahí, ¿no? Que nos cuesta. Y entonces la idea detrás de todo esto es que no tenemos que limitarnos ni dejar que otros nos limiten. No tenés por qué jugar a lo seguro, no tenés por qué ser débil o sumiso y decir, sí, bueno, dale. Cuando en realidad querés decir no. Tenés que mostrar tu fuerza para que la gente te respete y no te pase por arriba. Porque más te digo, todas las personas están metidas en su propio mundo, preocupadas por conseguir lo que ellos quieren en sus propias vidas, por tratar de ellos sentirse completos y felices, y quizás no les importa pasarte por arriba a vos y a lo que vos querés para simplemente ellos poder conseguir lo que quieren. Cuando vos estás perdiendo tu energía y tu tiempo en tratar de que la otra persona se sienta bien. Entonces, tenés que dar un paso atrás y decir no. Tienen que sacarse la idea de la cabeza de que decir no es algo malo. Porque que estés tan preocupado por los sentimientos de los demás y por agradarle a las demás personas, que te pasás por encima a vos mismo, no estás creando necesariamente algo bueno. Quizás es simplemente una forma de consolarte a vos mismo, como que de mantenerte a salvo, o una manera de mantenerte querido e incluido por las demás personas. Y a ver, no está mal, es una manera de protegerte que tenés. A todos nos pasa, pero bueno, tenés que fijarte de dónde viene este sentimiento y en algún momento lo vas a tener que superar, porque si no vas a vivir haciendo cosas que en realidad no querés hacer y se te va a pasar la vida de esa manera. Porque de hecho, lo bueno de esto, además de que te estás respetando a vos mismo, estás estableciendo un límite y estás demostrando la confianza que te tenés, está bueno que estás haciendo un espacio para que los otros también hagan lo mismo con vos si es necesario. Y eso creo que genera una energía recopada y creo que maximiza al 100 la confianza con la otra persona. Creo que simplemente se crea una relación más profunda porque ambos entienden que pueden ser quienes quieren ser. Y podés empezar de a poco, tenés que buscar las maneras. Qué sé yo, capaz estás en un restaurante y te dicen, no sé, te traigo sal. Y vos quizás decís como, bueno, dale, cuando en realidad no querés. O decís, no, bueno, es que me estoy cuidando, qué sé yo. Aprendé a decir, no, gracias, no quiero. Y simplemente empezás a practicar con desconocidos en, no sé, situaciones random. A decir, no. Otro ejemplo de esto quizá puede ser que, no sé, te encontraste con un chico en un restaurante, estás teniendo una cita y al final el chico este te dice si, por ejemplo, querés ir a su casa, ¿no? Después de la comida. Y vos la verdad que no querés. Y vos en vez de tratar de buscar alguna excusa y decir, es que mañana me tengo que levantar temprano, o no, es que no sé, estoy cansada. No. Gracias por la invitación de todas formas, pero no. Sin tantas vueltas. Porque vos tenés la confianza necesaria para poder decirlo de esta forma. Y este pibe va a entender que no sos ninguna boluda y que no te va a poder pasar por arriba, porque vos tenés las cosas muy claras y lo vas a entender muy bien. O no sé, vamos a decir que es el cumpleaños de algún familiar o es tu propio cumpleaños y no te gusta festejar los cumpleaños o no tenés ganas de ir a este cumpleaños. Y todos están como, dale, vení, dale, festejá, dale. Y te están rompiendo las pelotas. Lo más normal puede ser que simplemente vas a estar buscando alguna excusa de ver cómo hacer para no festejarlo, para no ir, ¿qué puedo decir? No estoy disponible, no tengo ganas. Sé sincera. La otra persona, si te quiere, te va a respetar y va a aceptar tu no. Y esto creo que es importante, no tenés por qué dar tanta explicación de las cosas. No tenés por qué ponerte a explicar por qué sos como sos o por qué tomaste esa decisión.
Principalmente si la persona no está siendo lo suficientemente cálida con vos y no te está tratando con la suficiente delicadeza como para que vos te abras. O si simplemente te presiona o no te das el espacio para que vos seas. Hay veces que sucede que uno tiene que ser duro porque la otra persona quizás no acepta otra cosa más que la que ella quiere. Pero bueno, no siempre es así, que no siempre es una mierda, o sea, para nada. Muchas veces te ahorras un montón de tiempo simplemente siendo sincero y diciendo no. Y otra cosa muy importante de todo esto es el lenguaje corporal. No es lo mismo estar, no sé, esperando a alguien, por ejemplo, y estar así toda tirada como estoy yo, a que estar bien sentada, a estar con la espalda derecha, a estar con el pecho levantado, a estar con los hombros para atrás, estar con la mirada levantada, no sé si ya lo dije. En fin, es importante, como es que esta posición no me lo estaba permitiendo realmente mostrar. Pero si vos realmente querés imponer respeto, el lenguaje corporal, bueno, es literalmente el 80% de la comunicación. Y si lo tenés en cuenta, bueno, la gente realmente te va a tratar de otra manera. Porque, bueno, se van a dar cuenta que no sos ningún boludo. Esa es otra opción. Las manos de Andrew Tate. Al igual que queramos o no, bueno, la ropa que vestimos es importante. ¿Qué es lo que está diciendo la ropa sobre vos? O sea, chicos, si quieren respeto, háganse respetar. Otra cosa que es extremadamente importante y es cumplir tus promesas. Si no cumplís tus promesas, ya sean las que te haces a vos mismo o las que le haces a los demás, simplemente estás enviando un mensaje de que sos una persona en la que no se puede confiar y que no valorás la relación que tenés con la otra persona o con vos mismo. Entonces, es importante que cumplas con las cosas que decís que vas a hacer para demostrar que sos una persona que se puede quedar a cargo de lo que sea. Que la gente o vos mismo no esté preocupada por uy, lo va a poder cumplir, uy, lo va a hacer, uy, lo va a poder lograr. Porque vos ya demostraste que sí. Y si vos no podés cumplir con la tarea por la razón que sea, bueno, tenés que comunicarlo. Tenés que ser honesto y explicar por qué sucedió lo que sucedió. Y si te comunicas abiertamente y te comunicas con transparencia, bueno, estás demostrando que sos una persona honesta, realmente. O sea, a lo que voy es, no pongas excusas de por qué no lo pudiste hacer para de alguna forma quedar mejor. Es totalmente ridículo que seas así. Demostrar que valoras el tiempo de los demás. Y principalmente cuando la otra persona depende de vos para completar una tarea o alcanzar un objetivo o whatever. Porque realmente conozco bastante gente que es así y me parece tan repudiable. Me parece una actitud repudiable realmente. Al igual que la gente que es impuntual. No me gusta para nada, porque es un acuerdo que estás haciendo con otra persona. Con cumplir tus promesas no me refiero a un juramento importante que hiciste. No. Cualquier acuerdo que hayas hecho o cualquier cosa que haya salido de tu boca que vas a hacer, bueno, ahora no te queda otra que realmente cumplirlo. Y eso es lo que te va a ayudar a construir una reputación realmente positiva sobre tu persona y respetable, justamente. Si siempre cumplís con lo que prometés, la gente te va a respetar. Estás demostrando que sos una persona disciplinada. Y esto es especialmente importante en espacios de trabajo, ¿no? Pero bueno, también claramente puede suceder dentro de una familia. Son lugares en donde la confianza es clave. Y además cuando vos cumplís y haces todo lo que debes hacer, de alguna forma estás obligando a la otra persona de que sea de la misma manera. De alguna forma estás motivando a la otra gente a que sean cada vez mejores y que trabajen. En fin, no seas fracasado y cumplí con las cosas que decís que vas a hacer. Y trabaja duro y eso realmente va a hablar muy bien sobre vos. Pero otra cosa que es muy importante, de lo más importante que te puedo llegar a decir también en cuanto a este tema, ¿no? Y es, no hables mal de vos mismo. No hables mal de vos mismo. A mí jamás me van a escuchar decir algo como ay, perdonen, estoy horrible hoy. O, ay no, soy una estúpida o soy una fracasada. No, yo ni en pedo me digo ese tipo de cosas.
Entonces, primero que nada, no te trates a vos mismo de esa manera. Respetate un poco, porque teniendo ese tipo de pensamientos, simplemente los estás reforzando más. No solo en vos, sino que también en las otras personas. Segundo, si querés que te respeten, bueno, no andes mostrando tus inseguridades de esa forma. No habla realmente bien de vos. Tenés que ser una persona que demuestra confianza, que demuestra seguridad, que demuestre respeto por ella misma, para que los demás te traten de la misma manera. Y a ver, con este tema yo no pienso que está mal afirmar estoy gordo o estoy muy flaco, pero todo está en cómo lo decís y con qué intenciones lo estás diciendo. No es lo mismo mirarte al espejo y decir, ay, estoy re gorda, soy un asco, y demostrar que te detestás a vos misma, a simplemente mirarte al espejo y decir, ok, sí, estoy re gorda, tengo que hacer algo para cambiarlo. Y eso es tratarte bien. Pero mirarte al espejo y decir que sos un asco, bueno, no es tratarte bien y no es respetarte en lo absoluto. Es una cuestión de cambiar el mindset y es una cuestión de cambiar la forma en la que te hablas a vos mismo. Si te molesta algo de cómo sos, bueno, tenés que levantarte y cambiarlo. No, como que no queda otra. Pero si simplemente te quedás parado, esperando que las cosas cambien e insultándote a vos mismo, bueno, no estás trabajando en construir ningún tipo de confianza en tu persona y además de eso le estás dando la derecha a las demás personas a que te traten así de mal como vos misma te estás tratando. Entonces es un poco eso, no hables mal de vos, que no significa no reconocer tus errores, sino que significa no abordarlos desde la desconfianza y desde la inseguridad. Ok, último punto, pero no menos importante. Y es una de las cosas que si yo la veo en una persona, los puntos se van realmente muy para arriba. Es muy respetable. Y es que ante situaciones tensas logres mantener la compostura, logres mantener la calma y logres evitar actuar por impulso. Bueno, este creo que es un tema que se merece un video totalmente aparte, pero vamos a ver de hablarlo muy resumidamente. Y es que, ay, Dios mío, creo que esto es lo más atractivo que una persona, personalmente creo yo, lo más atractivo que una persona puede llegar a tener. En este mundo lleno de inconscientes, que una persona sepa de alguna forma controlar, o mejor dicho, transformar sus emociones y que por lo tanto pueda mantener la cordura bajo situaciones de estrés, no es muy normal de ver, digámosle. Yo tengo un respeto súper profundo por las personas que tienen este aspecto desarrollado o que al menos se nota que realmente están trabajando constantemente en ser mejores. Porque claro que es algo súper difícil, porque como dije recién, estamos todos re locos, ¿no? Pero la realidad es que es de lo más saludable que podés llegar a ser, tanto por vos mismo, como por tu familia, como por las personas que te rodean. Es una forma de amor y de respeto hacia vos mismo. Bueno, nada, de lo más grande que puede llegar a ser, creo yo. Y bueno, hay distintas cosas que podemos hacer para lograr desarrollar esto, ¿no? Voy a ser bastante básica para hacer un video aparte después, porque tengo ganas. Entonces, si estás ante una situación tensa, vamos a decir que estás discutiendo con tu pareja, por ejemplo, lo ideal siempre es que antes de tomar cualquier tipo de acción, te tomes un momento para pensar y para evaluar la situación. Pregúntate, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué ocasionó todo esto? ¿Cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar ahora? ¿Cómo puedo hablar desde el amor en vez de hablar desde todo el dolor que estoy sintiendo ahora mismo? ¿Cómo lo puedo transformar? Tomate un tiempo para pensar, para reflexionar en lo que está pasando y en lo que estás a punto de hacer, para entonces no tener que actuar desde la inconsciencia y desde la impulsividad. Estos son los momentos en donde es más importante pensar cada cosa que estés por decir y cada cosa que esté por salir de tu boca, porque en estos momentos nos descontrolamos. De hecho, si es posible, muchas veces es mejor no decir nada directamente y simplemente decir, bueno, creo que no estamos en nuestro mejor momento, creo que estamos actuando desde la inconsciencia y es mejor hablar en otro momento. Y sea como sea la situación, si es que no podés hablar después o lo que sea, bueno, tenés que
controlar tu respiración, tenés que lograr bajar tu ansiedad, tenés que lograr mantener una postura calmada y cuerda, digámosle. Tenés que lograr mantener una voz tranquila, no hacer movimientos súper bruscos. Y eso le va a transmitir seguridad y tranquilidad a la otra persona. Y si sos empático, y si sos compasivo, si entendés el dolor de la otra persona, si entendés tu propio dolor, bueno, yo creo que es el level de respeto más grande que uno puede tener. Porque si lográs controlarte en estos momentos en donde estás bajo una situación de peligro y simplemente estás pensando en protegerte y no te importa nada más que eso, bueno, simplemente es difícil controlarse. Y muchas veces en estos casos podemos decir cosas que quizás en nuestra cabeza hacen sentido, pero la realidad es que si te pones en el lugar de la otra persona y sos empático, bueno, la realidad es que estás diciendo algo que es totalmente hiriente y horrible. Pero bueno, todo depende de la paz que conlleves con vos mismo, y eso de alguna forma se trabaja y lleva tiempo. Hay que dedicarse tiempo a uno mismo y hay que amarse mucho. Esto es lo más importante. Justamente tengo este cartelito acá. Sientan su fucking dolor. Yo esto no sé por qué lo saqué. En realidad siempre lo tengo acá, pegado. Como para recordarlo todos los días. Yo me levanto y lo veo ahí. Y es como, sí, lo tengo que sentir mi dolor, porque si no, si sigue ahí, eso no es nada bueno. Ok, resumen. Ay, me muero. Respetar a los demás. Trabaja en amarte y trabaja en respetarte a vos mismo. Valora tu tiempo y elegí bien las personas y las situaciones de las que te rodeas. Aprende a decir que no. Cumplí todas tus promesas. Sé responsable y disciplinado. No hables mal de vos mismo y procura mantener la calma y la compostura ante situaciones tensas. Parece un montón, ¿no? Y bueno, no sé, quizás lo sea, pero yo creo que son los pasos para el éxito. O sea, si no vas a hacer nada de esto, bueno, no sé, quédate ahí tranquilo viviendo tu vida de mierda. Pero si querés tener una buena vida y pasarla bien, yo creo que no queda otra que ser disciplinado y trabajar en todas estas cosas. Adiós. Don't forget, know your worth.